Lo que sí está en riesgo es el futuro de México. Obviamente hay un gobierno que ha encontrado cierta ventaja política en crear esta polarización. La estrategia de abrazos y no balazos que tenemos hoy no funciona. Un presidente de la República no se puede referir a los ciudadanos como fifís o chairos. Es el presidente de todos los mexicanos, de un país. Y necesitas, yo creo, indudablemente, cierta colaboración y cierta coordinación con un gobierno federal para poder llevar a cabo tu estrategia. El gobierno federal, el presidente López Obrador, han sido una bola de desgraciados en contra de nosotros los jóvenes. Si Morena llega al Estado de México, créanme que el país va a estar en riesgo. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa en donde los jóvenes Atypical venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y hoy nos acompaña Enrique Vargas, coordinador nacional de diputados locales del PAN y también el coordinador de esta misma bancada en el Estado de México. Bienvenido, Enrique, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, muy contento de estar aquí. Bienvenido, Enrique. Con todas y todos ustedes. Perfecto. Bueno, y para sacarle la sopa a Enrique y que nos hable de toda la verdad, hoy traigo también a mis compañeros de la banda presidencial, empezando por ese lado, a Pati Urriza. Pati, bienvenido otra vez, ¿cómo estás? Hola, feliz de estar con ustedes otro sábado. Les presento también a Sofía Provencio, es nueva aquí en la banda presidencial. Novata. Mucho gusto, muchas gracias. Dylan Pizaña, ya lo conocen, bienvenido, Dylan. Gustazo estar aquí otra vez. Y mi amigo Miguel de Samaniego. Muchas gracias, amiga. Feliz Bonito de tenerte. sábado. Muchas gracias por escucharnos y vernos. Vamos a ver qué tal se pone el día de hoy. Sí. Exacto. Bueno, y ya para no perder más tiempo, a mí me gustaría ir directo al grano, empezar a sacar las preguntas misteriosas y empezar a contestar qué seríamos si fuéramos presidentes. Entonces, hoy quiero empezar con Dylan, por favor. Pero no, espérate, ¿por qué? Que piensen las mujeres. Tú. Sí, claro. Dylan, por favor. La nueva. La nueva, la novatada, la novatada. Tengo que empezar, ¿eh? Venga, la Buena. nueva. No, muy bien, muy bien, muy bien. Concuerdo con Enrique, claro. ¿Listo? Sí. Digo, yo A te ver. ayudé, ¿eh? Está intenso. Considéralo. Yo te ayudé. Conste. Dice, Bueno, a ver. el Edomex es el estado con mayor impunidad de toda la República, con 74% y el tercero en violencia con 264 homicidios. No sé si al mes, anuales o qué son. Si tú fueras gobernador del Estado de México, ¿cómo le harías para reducir estos porcentajes? Más bien les puedo decir que he hecho, ¿no? En materia de seguridad, yo fui presidente municipal de Huixquilucan por 2 sexenios en donde bajamos la incidencia casi un 40%. En esos 6 años, la incidencia subió. Si nos hubiéramos quedado en el mismo número, ya hubiera sido un gran logro. El tema de la seguridad, primero tienes que tener toda la voluntad política para bajar la incidencia. Si el presidente municipal, el gobernador o el presidente de la República no tiene esta voluntad política de meterle duro a la seguridad, pues no va a bajar. Yo la bajé el 40%. ¿Cómo? Primero, invirtiendo mucho en la seguridad pública. 2, estando muy cerca de nuestros policías, de nuestras policías, y algo que hice en Huixquilucan al primer mes es que quite las multas. En Huixquilucan no hay multas. ¿Por qué? Porque yo preferiría la seguridad de los ciudadanos a que traiga contaminación el coche. Eso es un tema ciudadano. Claro. Y toda la gente que antes estaba en tránsito viendo todas las multas, que el celular, que los pasé a seguridad pública. Y estando todos los días de lunes a domingo checando el tema de seguridad. Yo me levanto a las 5 de la mañana y era el primer reporte que revisaba y el último a las 10, 11 de la noche, de lunes a domingo. Y lo que se tiene que hacer en cualquier gobierno es invertir en la seguridad. Los 3 órdenes de gobierno. Ningún
orden de gobierno puede solo, ni el presidente, ni el gobernador, ni el presidente municipal. Se tiene que trabajar en conjunto, invirtiendo en la seguridad, invirtiendo en inteligencia y en prevención. Yo le metí mucho al tema social, al tema de la familia, y si no hay una gran inversión y si no hay un tema integral, no va a bajar la incidencia. La estrategia de abrazos y no balazos que tenemos hoy no funciona. No, es que justo desastrosa. Te quería preguntar, tú hablas de la necesidad de que haya una voluntad política, también hablas de la necesidad de invertir, entiendo, dinero, también invertir tiempo, que es lo que mencionabas. Andrés Manuel está seguro que invierte tiempo, al menos eso él lo presume Pues nada mucho, más de 4 todas de las la mañana, mañanas. 9 y ya. Entonces, para ti, ¿por qué el gobierno federal ha fracasado tanto en el tema de la seguridad? ¿Es este tema de la voluntad política? A ver, hoy en la Guardia Nacional hay más de 100,000 efectivos y los números, nunca habíamos tenido esta incidencia de la inseguridad en el país, homicidios y, en fin. ¿Por qué no ha funcionado? Porque no hay una estrategia clara. Lo vuelvo a repetir. La estrategia de abrazos y no balazos no funciona. No hay una estrategia entre los 3 órdenes de gobierno. En el 2020 a los municipios le quitaron un recurso que era el Fortaseg. Correcto. Nosotros fuimos los últimos que pudimos lograr que estuviera en el presupuesto. Fuimos presidentas y presidentes municipales de todos los partidos políticos, lo quiero aclarar, a Palacio Nacional y nos recibieron con gas lacrimógeno. ¿Por qué? Porque fuimos a exigir este dinero que era para las policías municipales. Ahí pagabas armamento, sueldos, capacitación, patrullas, en fin. Para que pueda bajar la incidencia se tiene que invertir en las policías municipales. Si no, no va a bajar la incidencia. Yo Y tengo una tiene duda. que haber una estrategia clara desde el gobierno federal. A ver, Enrique, le pero pregunto- bueno, a mí hay algo que me llama mucho la atención, perdón, y en réplica de lo que mencionas, y es esto de quitar las multas. A ver, 44 personas fallecen todos los días en este país por siniestros viales. 44, son casi 16,000 personas al año. Es altísimo. En la CDMX está comprobado, y no las quitaron, las convirtieron en la supuesta fotocívica, que la fotocívica ha permitido que la siniestralidad vial, sobre todo en contra de peatones y ciclistas, aumente. Entonces, si quitas a los policías de tránsito o quitas las multas, ¿cómo garantizas que la epidemia vial no se propague al triple? Y además, no son municipios donde tengas una poca incidencia de problemas como esos, o sea, de gente que fallece o que tiene siniestros viales que los dejan toda la vida con un problema de salud En pública. Huixquilucan, sí. ¿Y qué hicimos? Hicimos una gran campaña en donde a los ciudadanos se les dijo: prefiero tu seguridad a estarte revisando que vas hablando por teléfono. Eso es un tema ciudadano. Pero la seguridad vial es seguridad. No, pero discúlpame. Yo prefiero que te cuiden a ti de un secuestro, de un homicidio, a que haya un choque. Yo entiendo lo que me estás diciendo, lo entiendo. En Huixquilucan nos funcionó muy bien. Pero es un tema ciudadano. Es un tema que los ciudadanos tienen que entender, que tienen que manejar correctamente, que tienen que traer su verificación, que no pueden hablar por teléfono. Y sé lo que me estás diciendo, pero tú estás hablando de la Ciudad de México. Yo hablo de lo No, que del a mí me país. funcionó en Huixquilucan. Y además también hay que decirlo, a ver, regresando al tema de la pregunta de la seguridad y ese tema de la seguridad en el Estado de México y en el país, que no solo se necesita voluntad, como ya bien lo dijo Enrique, que sí, por supuesto es importante, sino también capacidad, ¿no? Y que, bueno, evidentemente Enrique ha tenido capacidad probada en Huixquilucan con la estrategia de seguridad, porque lo que vemos hoy, por poner un ejemplo, en la Ciudad de México, es que la Ciudad de México es la 4ª entidad más peligrosa para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y ahí te das cuenta de personas incompetentes que aspiran a gobernar el país incluso. Y a mí me parece que es necesario tener como gobernantes a personas que estén probadas. Y Enrique, pues es una persona probada ya en el campo de la administración. Ha sido, bueno, ahora es diputado local y coordinador de los diputados. Y también en el Estado de México, pues con esto que nos comenta y que hay pruebas y evidencia
oficial importante, de sí es cifras, importante, es importante claro. el tema de la seguridad. Ahora, pero y también cómo hay se que ha disminuido con la reconocer que estrategia. un municipio como Huixquilucan es muy distinto a muchos municipios del Estado de México, como lo es Nesa, el norte del Estado, el sur del Estado, lo que colinda. Las estrategias no pueden ser tan similares por las condiciones de cada uno de los municipios. Entonces, yo quiero hacer una pregunta bien puntual. ¿Tú crees, Enrique, antes de que termines, que la estrategia o lo de militarizar al país va a ayudar al Estado de México en lo general? A ver, en las condiciones. cada municipio obviamente es diferente. Y les voy a dar un dato. Había una banda de colombianos que estaban asaltando en una época, hace 2 años y medio, en la Miguel Hidalgo, en Coajimalpa, en Huixquilucan, y estaban en esta zona. Se intentan a robar casas, ¿no? Casas Llega a ver. entraron a... Nosotros los detuvimos. ¿Cómo? Con inteligencia que yo hice, directamente. ¿Y saben en qué coche los agarramos? ¿En qué coche creen que los agarramos a los 3 líderes de esta banda colombiana? No, ni idea. ¿En una Suburban? Dorada. Un coche oficial. No lo sé. ¿Tú? No, ni idea. En una Mercedes-Benz ML AMG, nueva. ¿Por qué? Pues porque es el nivel de asaltantes que tenemos en esta zona, lo que tú me estás diciendo. Huixquilucan, Coajimalpa, Miguel Hidalgo, son zonas que para los asaltantes vamos a decir que pueden ser muy atractivas por el nivel de gente que vive. Obviamente cada municipio es diferente, pero te voy a decir algo. Huixquilucan es un municipio único en el país. ¿Por qué? Porque tiene zona tradicional, zona popular y zona residencial. Y las 3 son completamente diferentes. En la zona tradicional es la zona más católica de todo el Estado de México. Cada fin de semana tenemos festividades. La zona popular, una zona popular muy grande, muy demandante, y en la zona residencial pues tenemos a la comunidad judía, tenemos a los ortodoxos y tenemos una zona residencial muy alta. ¿Qué quiere decir? Que Huixquilucan tiene de las 3 zonas y las 3 zonas muy diferentes y muy extremas. O sea, hay que saber tener la seguridad pública para las 3 zonas. Lo que me decías de la militarización, a ver, es muy importante dejarle claro a la ciudadanía qué es la militarización. Hay 100,000 efectivos hoy de la Guardia Nacional. Y lo que hizo el gobierno de México, que todavía hay que esperar qué va a pasar en la Suprema Corte, es darle el mando al ejército. Pero justo a eso te quería preguntar. Espérame, Aquí. espérame. Ok. ¿Qué pasa? En ningún país, y lo pueden revisar, en ningún país democrático, la policía la tiene el ejército. De acuerdo. Al ejército, obviamente, se le tiene que admirar en muchas cosas, porque están para cuidar y salvaguardar a un país, pero no están para llegar a un pleito en un partido de fútbol de vecinos, porque la instrucción militar es diferente. Totalmente. En Acción Nacional, lo que hemos dicho es que tenemos que preparar a nuestras policías para poder bajar la incidencia. Y no podemos dejarle el mando al ejército hasta el 2029. Tú bajaste la incidencia con policías civiles, Civiles, ¿no? O sea, no así es. necesitaste de la policía militar, bueno, de la policía militar, de los militares. De la Casi, Guardia casi es Nacional. eso. Y a ver, también, ajá, exacto. Sí, ya me estaba Prácticamente yo es eso yendo. y cada vez más. Es como- No, pero sí hay que, o sea, sí hay que decirlo que sí es necesario replicar gobiernos que sí han funcionado. Por ejemplo, yo en la Ciudad de México, yo vivo en Iztacalco, ¿no? Lo gobierna Morena, y la verdad es que sí me gustaría que mi alcaldía estuviera gobernada por el
por alguien como Santiago Taboada, como Tabe, Miguel Hidalgo, que han hecho buenos gobiernos, como Enrique, que tiene experiencia probada en No sé si te Huixquilucan. gustaría que te gobernara el alcalde de Coyoacán, pero luego hablamos. Sí, justo. Pero sí hay buenos gobiernos que sí tienen que Mira. ser replicados, y sí hay que decirlo. Pero a ver, no, una duda. Espérame, qué bueno que te metes, espérame. A ver. Yo fui coordinador nacional de alcaldes de Acción Nacional. Fui presidente de la ANAC por más de 5 años. Y la verdad es que los gobiernos de Acción Nacional somos los mejores calificados. No lo estoy diciendo yo, lo dicen todas las encuestas de varias casas encuestadoras que cada mes salen a calificar por los ciudadanos. Y si ustedes pueden ver los primeros 20 lugares, cuando menos la mitad son los de Acción Nacional. Y de verdad pueden verlo. Hay gobiernos buenos, hay gobiernos malos, claro, ¿no? Pero los gobiernos de Acción Nacional sí somos los mejores calificados. Y no lo decimos nosotros, es la ciudadanía. Pero Enrique, a ver, déjate pregunto, porque creo que hablamos, o sea, me encantó cuando hablamos del tema de voluntad política, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa si un gobernador, por ejemplo, quiere invertir la inteligencia y quiere invertirle de manera muy estratégica la seguridad, pero te topas entonces con un gobierno federal que no piensa igual, que su estrategia de seguridad es abrazos no balazos, o es militarización, o es te acuso con tu abuelita? O sea, tú si fueras gobernador y necesitas al final Y con tu coordinación tía, acuérdate que es tía y abuela. con las tías y las abuelitas. Si tú fueras gobernador del Estado de México, por ejemplo, y necesitas, yo creo, indudablemente, cierta colaboración y cierta coordinación con un gobierno federal para Claro. poder llevar a cabo tu estrategia. ¿Tú cómo enfrentarías Para- esto si estuvieras con un presidente de Morena, por ejemplo, que no le está invirtiendo esta inteligencia a la seguridad? Que también hay que decirlo que hay delitos federales y delitos del foro común. Y por eso hay un pacto federal. ¿Qué tienes que hacer como gobernador? Invertir en tus policías, invertir en tus fiscalías, ¿no? Para poder bajar la incidencia y trabajar en conjunto con tus presidentes y presidentas municipales. Yo lo que veo muchas veces, los errores que tienen los gobernadores es que no trabajan de manera coordinada con sus presidentes y presidentas municipales. ¿Qué haría yo si fuera gobernador? Traería en mi teléfono un chat con los 125 presidentas y presidentes municipales, como lo he hecho. Yo empecé una estrategia de grupos de WhatsApp. Yo en mi teléfono tengo alrededor de 200 y tantos grupos de WhatsApp. Así empezamos. Tenemos grupos por calle, por colonia, en donde están el comandante de la zona, en donde están servicios públicos de la zona. Y eso obviamente te ayuda mucho porque son los ojos que tienes por todos lados. De esos grupos de WhatsApp, que al principio la verdad es que sí fue de mucho trabajo, porque era algo nuevo, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? De estar en contacto con el presidente municipal, con el comisario, con servicios públicos. Ya muchos de esos ya no sube nada, porque vamos a decir que no necesita nada. ¿Qué haría yo? Traer a los 125 presidentas y presidentes municipales en un grupo de WhatsApp trabajando todos los días. El secretario de Seguridad del Estado con los 125 comisarios y poder tener una comunicación diaria con todos. Eso es clave. Yo me comunico, por ejemplo, con mis diputados, con mis diputadas de todo el país, todos los días en el chat. Y con eso tienes una comunicación, pues, 24/7, ¿no? Que antes era el famoso acuerdo. Oye, ¿cuándo me va a recibir para acordar? Con esto ya no necesitas. Antes las asociaciones de colonos se reunían cada 15 días de la zona residencial para ver los temas. Pero, Espérame. Ahí todos los días se ve que el bache, que la luminaria, que cualquier situación es tener y aprovechar la tecnología que hay. Tienes que tener una comunicación diaria a todas horas y es lo que yo haría si fuera Pero gobernador. regresando a esta relación que tendrías con el gobierno federal. Con el gobierno si federal, pues federal es- fuera de Morena, por ejemplo. Pues es muy claro, señor presidente,
trabajemos en conjunto por la seguridad del Estado. Demostrar A ver, voluntad, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y lo quiero dejar muy claro aquí como coordinador nacional de diputadas y diputados locales. En Acción Nacional queremos que le vaya bien al presidente, pero por supuesto, porque si le va bien al presidente, le va bien al país. Nosotros y yo en lo personal, lo dejo muy claro, ojalá que le vaya bien y estamos para trabajar con el presidente. Por supuesto, no somos, como él dice, opositores. No, lo que sí, decimos lo que está mal. Levantamos la voz de lo que los ciudadanos nos dicen todos los días, lo que vemos mal. Todos los indicadores son negativos. Si hubiera un indicador positivo, lo diría, porque eso es lo que tienes que hacer como oposición. Decir lo bueno, pero levantar la voz en lo que está mal. Un presidente de la República no se puede referir a los ciudadanos como fifís o chairos. Es el presidente de todos los mexicanos, de un país. No puede dividir a la sociedad. Y si tú fueras presidente, por ejemplo, ¿cómo sanarías esa diferencia entre chairos y fifís o esa polarización que se ha hecho? O sea, No, lo es digo que no como hay los chairos nombres. y fifís. No, a ver, claro que yo sé que no hay. Estoy diciendo como esos nombres que se han creado. Obviamente hay un gobierno que ha encontrado cierta ventaja política en crear esta polarización. ¿Tú cómo la sanarías? ¿Cómo les dirías no hay chairos y no hay fifís? Pues simplemente no lo diría. Señores, vamos a trabajar en conjunto como sociedad. Vamos a trabajar para todos. Tenemos que sacar al país adelante. Oye, ¿y no crees que, por ejemplo, la narrativa del voto útil que ha generado la alianza es un poco caer en ese juego de polarización? De decir, ese grupo que ya cooptó Morena, pero aquí estamos otros que no nos han escuchado y que el presidente no nos quiere escuchar. Y esa narrativa, en realidad tenemos como perspectivas distintas, o sea, hablando de PAN, PRI, PRD, pero nos vamos a juntar para hacerle frente a esa cosa. ¿No es polarizar más un poco al país? Estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. En el ejercicio de gobierno y en elecciones. Es completamente diferente. En una elección, obviamente, hay gente que está muy de acuerdo con Morena. ¿Está bien? Nosotros le vamos a hablar en una elección a la gente que no está de acuerdo con Morena. Son completamente dos cosas diferentes de lo que estamos hablando. Aquí en el ejercicio de gobierno, si fuera alguien presidente o si yo fuera presidente, y una cosa son las elecciones. Y en las elecciones le tienes que hablar a la gente que ya no está de acuerdo con Morena, a la gente que votó por Andrés Manuel, que ya no están de acuerdo con él, es a los que les tienes que hablar y decirles, señores, esta es la opción. Y es motivo también de debate siempre en este programa, sobre todo contigo, Pati, este tema de la alianza y de MC y de Pero hoy Morena. no viene sola. Pero sí hay que decirle a la ciudadanía... O sea, hay equipo. Sí. Claro. Se armaron Pues sin hay querer hoy. equipos, o sea, a ver... Oiga, ¿sabes qué? Yo me voy, yo ya participo en estas cosas. Oye, pero ahí tienes tus porristas, la verdad. o sea. No son porristas, o sea, más bien hay que decir la realidad y No, la yo no juego neta... con equipos, güey. La neta es que, a ver, hay que decirle a la ciudadanía claramente que en el Estado de México se está jugando algo bien importante y hay de dos caldos en este caso, ¿no? Y es la verdad, El primero, que es el de Morena, y el segundo, que es el de la oposición, la ciudadanía y todo aquel que está en desacuerdo con las decisiones que ha tomado últimamente Morena. Porque el riesgo que tiene hoy el Estado de México es que una persona que robó dinero gobierne el Estado de México. Y hablo precisamente de quien dirigió en su momento la Secretaría de Educación Pública y que ahora es senadora y que antes fue presidenta municipal de Texcoco. O sea, sí hay que decir que cuando fue presidenta municipal de Texcoco, le robó el 10% de su salario a los trabajadores del municipio. Y esa persona que le robó dinero a los trabajadores hoy quiere gobernar el Estado de México. Y por supuesto que eso no lo podemos permitir. Y lo peor es que Morena y el presidente López Obrador no solo la cobijan, sino que aparte la quieren hacer candidata para gobernar el Estado de México. A ver, cuando ahora sí. debería de No, darles pero yo me sé vergüenza. nada más, ahorita le voy a me toca a mí. Ahora sí me toca a mí. Yo me sé exactamente el mismo chisme de la que hoy es gobernadora por el PAN de Aguascalientes. Es lo único que tengo que decir. Tere, No, pero a ver, la diferencia es Pero bueno, para el tema... Sofía, No, pero nada más para cerrar, Espérame, Enrique. espérame. No. Espérame. Ya se puso bueno, ya se Espérame un puso segundo.
O sea, es que A ver, esto- espérame un esto segundo. no es una cosa No, de no, no, colores, no, no. o sea. Aquí no es un tema de chismes. Aquí, y yo no voy a hablar de Delfina por respeto, pero aquí hay una sentencia. Hay una sentencia del tribunal. Claro, se Ahí está es un probado. chisme y no hay absolutamente nada. Aquí hay una hay? sentencia en donde pasó varios procesos, para que me entiendan, y llegó a un tribunal y hay una sentencia. No hay chismes. Y lo que sí te puedo decir de Tere Jiménez, que siempre fue de las mejores calificadas como presidenta municipal y ganó una elección. Aquí no estamos hablando de chismes, aquí estamos hablando de una sentencia. Y es Ahora sí ya necesario pueden decir que... lo quieran. No, Pero nada más para cerrar, es necesario, la ciudadanía tiene la responsabilidad de, si conoce actos de corrupción de quien sea, del partido que sea, Que vaya y ir a lo denuncie. denunciar. Y no solo, Sí, sí hay denuncias. no solo los Y ciudadanos, sentencia. sino también los legisladores. Denuncias, sí Quien hay. esté enterado de algún hecho ilícito por algún gobernante, por supuesto que tiene la obligación moral y ciudadana de ir a denunciarlo. Pero a ver, más allá, Enrique, de, o sea, ahorita estos escándalos, pero, por ejemplo, para ir, si es que se quisiera ir en alianza, en la oposición quisiera ir en la alianza en el Estado de México, pues se necesita, una vez más, me encanta esa palabra, de voluntad política, ¿no? Se necesita de ser, esta palabra que usan, compartidos, de entre los PRI, PAN, PRD, de verdad. Generosos es la palabra. Generosos, ser generosos. ¿Qué tan leo la gen- mente. O sea, ¿qué tan real crees Qué que esa oso ser generoso generosidad? con Alito Moreno. Al menos yo creo, o sea, pregunto Por qué tan, favor. a ver, pregunto qué tan o sea, qué tan real puede ser esa generosidad con el PRI, sobre todo en el Estado de México, sobre todo en un estado que es prácticamente lo que les queda para sobrevivir y que ha sido como el bastión del PRI. O sea, tú, ¿cómo ves la generosidad entre el PRI, ¿Para qué te dije PAN la y palabra? PRD? Sí. Ya la vamos a traer todos los programas. Mira, Exacto. a ver, en una alianza como oposición, primero tienes que decirle a la ciudadanía por qué irías junto, que es lo que me estás preguntando. Segundo, en una mesa de trabajo y en una mesa de posibles acuerdos, ver cómo y para qué vas a ganar el Estado de México. Lo que sí les puedo decir es que está en riesgo el futuro de México. Y el futuro de México, que ustedes que están chavos, que han conocido cómo gobernó el PRI y ahora Morena, porque ustedes no conocieron cómo gobernó Acción Nacional, lo que sí está en riesgo es el futuro de México. Y lo que sí te puedo decir es que yo prefiero el futuro de México y del Estado de México a un tema personal o un tema de partido. Y de verdad se los digo con conocimiento de causa. El Estado de México está en riesgo con Morena. ¿En riesgo de qué? Déjame hablar. El Estado de México es el estado más importante del país. Si ustedes ven cuáles son los 5 estados por cada 100,000 habitantes de inseguridad, son de Morena. Si ustedes ven los números, y no me crean a mí, vean los números de los estados que gobierna Morena y los que gobierna Acción Nacional. Los que gobierna Acción Nacional, los números son sumamente altos a los que gobierna Morena. Morena siempre se había quejado de las movilizaciones, ¿no? Desde que empezaron. ¿Y qué hacen ellos? Siempre se habían quejado de que actos anticipados de campaña. ¿Qué están haciendo ellos? El presidente de la República cerró Reforma. ¿Saben cuánto dinero se perdió? Quejándose de una elección de Estado. ¿Y qué hace Morena en cada una de sus elecciones? Elecciones de Estado. En las Persigue elecciones que opositores. tuvimos este año, déjame terminar, los gobernadores de Morena, los secretarios de Estado de Morena, bueno, los aviones de la Guardia Nacional estaban en la elección. Sí,
Morena llega al Estado de México, créanme que el país va a estar en riesgo. Y te voy a dar un dato. Naucalpan. Naucalpan, que lo gobernó Morena. Van más de 500 millones de pesos que se comprueba de desvíos del gobierno de Morena. Y te puedo decir muchas cosas más. Y lo vuelvo a repetir. ¿Con sentencia o sin Sí. sentencia? No, se está denunciando. Ah, Ok. pues igual que no. Entonces sí cuenta la A denuncia. ver, espera, No, pues vamos claro, a... pues si todo Ah, empieza bueno. pues si todo empieza de una denuncia y es como lo vuelvo a decir, un proceso para que la gente nos pueda entender mejor en donde lleva una sentencia. Lo que sí les puedo decir es que en donde ha llegado a gobernar Morena no ha salido adelante los gobiernos. Pero yo tengo una duda nada más con la pregunta y lo que estás comentando. Lo que estás diciendo es que el Estado de México está en riesgo por un tema de inseguridad, porque donde están gobernando Morena está entre mucho muchas, más... un tema de inseguridad, un tema, como lo dije, de números, un tema de empresas, un tema O sea, la pregunta de empresarios, señalaba un que el tema- Estado de México es uno de los más peligrosos del país en tema de niveles de inseguridad. Y lo gobierna el PRI, no lo gobierna Morena. Lo sé. Y quieren entrar en alianza con el PRI a volver a gobernar el Estado con el pretexto de que los gobiernos de Morena están generando estados inseguros. Son estados inseguros. ¿Y aún Son así estados irías seguros. con el PRI? ¿En Es alianza? es en lo que tenemos que ir viendo en las próximas semanas. Primero, tenemos que ver qué va a pasar con el INE. Primero reforma electoral. Si el PRI va con Morena en la reforma electoral, pues no hay nada que hacer. Bueno, creo Acción que... Nacional, déjeme terminar. Claro que sí. Acción Nacional lo ha dicho muy claro que vamos a defender al INE. Porque si no defendemos al INE y pasa la reforma electoral de Morena, adiós este país, ¿eh? Cuando Y adiós este futuro. INE calificó la elección del presidente López Obrador. Ha calificado 20 y tantas gobernaturas a favor de Morena. Y si pasa esa reforma, acuérdense de mí, si siguen en este programa, lo que Ojalá. va a pasar. No, claro No, que sí. o sea, nada más quisiera cerrar porque me parece que ya tenemos que ir a la siguiente Vamos a la pregunta. siguiente. Que ¿por qué es importante defender al INE, por supuesto, pero también defender al Estado de México? Porque el Estado de México va a ser crucial para el 2024. Pues les voy a decir un secreto que no es tan secreto, les voy a revelar una verdad. Y es que, a ver, ¿por qué al presidente López Obrador le urge que Delfina gobierne el Estado de México? Es porque cuando ella gobernó Texcoco, y ya ahí está la sentencia, se desvió recursos del municipio para financiar a Morena y a López Obrador. Y ahora quieren hacer exactamente lo mismo en el Estado de México, quitarle el dinero a los mexiquenses para dárselo a Morena y a López Obrador, y evidentemente eso es lo que hay que detener y no podemos permitir. Dylan, y con esa declaración tan contundente, por favor, ayúdame con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Ahora sí va Dylan. Exacto, ahora sí. Ahora sí ya me toca. Ahora sí. Exacto. Vas, amigo. Dice, si tú fueras presidente, Enrique, ¿a qué sector le darías más recursos y a qué sector o programa le quitarías recursos? A ver, para hacer un presupuesto no es de que le quites a uno y le pongas más a otros. Pero sí es como una cobija, ¿no? O sea, si la jalas tantito. Claro. Ya. Primero, el tema de salud es lo que más debes de invertir. Porque si no hay salud, no hay absolutamente nada. Segundo, el tema de seguridad, porque es la exigencia número uno de la ciudadanía. Y tercero, en algo que se debe de invertir, entre otras cosas, obviamente, es en el tema de las empresas. En México necesitamos que haya empresas para que haya trabajos y podamos salir adelante. A ver, los países del primer mundo, ¿por qué son países del primer mundo? Porque todos tienen trabajos bien pagados. ¿Por qué? Porque hay empresas que producen y hay trabajos bien pagados. Les voy a dar un dato que no sé si muchos de los jóvenes que nos ven lo tengan. En este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, se han gastado, porque una cosa es gastar y una cosa es invertir, se han gastado cada año 40,000 millones de pesos en los jóvenes.
¿Saben qué porcentaje se ha quedado de los jóvenes con un empleo? El 3%. Si esos 40,000 millones de pesos se hubieran invertido en empresas, y cuando hablo de empresas de 3 o 4 personas, que es el grueso Sí, las pequeñas y de las medianas empresas, las pequeñas, medianas empresas. Tuviéramos más empresas, hubiera más empleos y México saldría adelante. Este gobierno no ha invertido en los jóvenes correctamente. ¿Y por qué hablo ahorita de jóvenes? Porque estoy en un programa de jóvenes. Y algo que tenemos que hacer en México es que haya inversión para poder salir adelante. Si no hay inversión de empresas, no va a salir adelante México. Los empresarios no quieren invertir. ¿Por qué? Pues porque saben que el gobierno federal no les da, primero, una seguridad jurídica, y segundo, pues porque hay en México un ambiente político sumamente raro. Por eso los empresarios, las grandes empresas transnacionales, prefieren invertir en otros países, y empresarios mexicanos prefieren decir, ya no invierto. Hace algunas semanas que tuve una junta con un empresario que tiene empresas familiares de hace más de 100 años. Me dijo, me dio un dato que fue sumamente contundente. Me dice, Enrique, nuestra empresa empezó en su casa de su bisabuelo, y cada año iban invirtiendo. Cada año. Desde que llegó este gobierno, no han invertido un solo peso. Y no van a invertir hasta el 2024. Y Miguel, por ejemplo, tú representando a Gracias, jóvenes, Vero. está Qué hablando bárbara. ahorita Enrique. Si Enrique fuera presidente, ¿tú qué le pedirías que hiciera durante su sexenio? O tú como joven, ¿cuáles como los problemas más grandes a los que crees que un joven se está enfrentando actualmente? Mira, primero es claro y es evidente que se necesita haber inversión y necesita haber empresas para que haya trabajo. ¿Qué le pediría yo a Enrique o a cualquier persona que quisiera o que fuera presidente de la República en algún punto de la vida? Certeza, que haya trabajo, que yo salga de la universidad y haya posibilidad de trabajo. ¿Qué le pides? Obviamente, salud, seguridad, cosas lógicas, cosas que sabemos, ¿no? O sea, que pueda caminar seguro. Yo, mi hermana, tú, Pati, todo el mundo, que podamos estar seguros, que nos podamos sentir seguros en el país. Eso es lo principal que yo pediría. Y en el punto de vista, o más bien enfocándolo directamente hacia los jóvenes, oportunidad hacia los jóvenes desde la presidencia de la República, que se enfocaran más en temas específicamente para jóvenes. Y en temas, por ejemplo, de salud, mencionaban los dos salud. Espérame, antes- Tú regresas, no, perdón, nada más una pregunta así. ¿Tú regresarías, o sea, cómo le harías para manejar la salud? ¿Seguirías con los institutos del bienestar, etcétera? ¿Intentarías regresar a un seguro popular o lo que teníamos antes? Mira, México no era perfecto, por supuesto que no. No, Y hay que dejarlo muy en claro, ¿eh? Pero un seguro popular sí funcionaba. Tenía Y acceso, en el programa de vacunación Sí, sí. a niños, éramos de los primeros lugares del mundo. ¿Qué regresaría? Por supuesto que regresaría el seguro popular. Y si me permiten, obviamente, ¿por qué lo digo? Porque ya lo hice. Como presidente municipal de Huixquilucan, construí el sistema de salud municipal más grande del país, de la nada, de la primera piedra. Centros de rehabilitación, en donde hay casos de éxito que a los papás les habían dicho que sus hijos nunca iban a caminar, hoy corren, que les dijeron que nunca iban a hablar, hoy hablan. Y como esos casos de éxito, les puedo decir muchos. Hospitales, centros para adulto mayor, en fin, un sistema de salud muy amplio. ¿Qué se tiene que hacer en el país? Invertir en la salud. Créanme que a mí me da coraje poder ver que los niños con cáncer no tengan medicina. Y no se mueren
por tener cáncer. Se mueren porque no tienen la medicina. Y no es que no haya dinero, ¿eh? Acabo de hacer la plenaria nacional que me gustaría mandarles ese panel para que lo pudieran subir, para que les expliquen especialistas como el doctor Narro de qué estamos hablando y por qué México no tiene medicinas. No es que no haya dinero, ¿eh? No. Es negligencia. Es negligencia. Y el saber que se han muerto niños porque no se compraron las medicinas, créanme que da coraje. Créanme que da coraje. Y es algo que tenemos que tener en México. Salud, invertir en la salud. Y yo les voy a hacer una pregunta, ahora se las voy a voltear. A ver. Venga. Toca a mí. Díganme una obra del presidente de la República en salud. Una obra. Una obra Algo que haya hecho fracasada, Sal. Lindsay. Más bien una Fracasada, sí. Fracasada hay muchísimas. Pero sí, o sea, Destruir creo ninguna, que, no hay nada. creo que lo que ha hecho más bien es quitar, no es dar, ¿no? Sí, justo. O sea, Y nada más quisiera yo decirles que para el tema de jóvenes, el gobierno federal, el presidente López Obrador, han sido una bola de desgraciados en contra de nosotros los jóvenes. Porque quiero decirles que la violencia fue la principal causa de muerte en jóvenes. O sea, cerca de 18,000 personas jóvenes fueron asesinadas en 2021, siendo esta la primera causa de muerte para las juventudes. Entonces, ¿de qué sirve que la Secretaría de Seguridad, el presidente, se reúne el gabinete de seguridad a las 6 de la mañana a tomar café y galletas y no sirve de absolutamente nada? Y a los jóvenes nos están asesinando, dejando que a un lado, que por supuesto nos han ahorcado económicamente de una manera terrible. La inflación está en su peor punto en los últimos 21 años. Entonces, económicamente a la juventud la han abandonado y en materia de seguridad nos han abandonado, siendo la violencia la principal causa de muerte en juventud. Y ahora, la afectación de la inflación también es importante hacer esta aclaración. Por supuesto que ha afectado a todo el mundo la inflación, pero el problema no es que nada más a México le haya afectado. El problema es cómo el gobierno federal reacciona ante estas afectaciones de inflación, ¿no? O sea, porque ¿cuántos programas van o cuántas estrategias para contender, para disminuir la inflación ha implementado el gobierno federal y cuántas de ellas han funcionado? Van 4, creo, ¿no? En lo que va de este año. Y que con esta tarjeta de Jóvenes Construyendo el Futuro no te alcanza para cubrir los altos precios que hay tan solo de la canasta básica. O sea, para ir a consumir lo básico no te alcanza. O sea, es decir, una beca no es la solución para los jóvenes, ni para las mujeres, ni para la sociedad en general. No, y si ya sí vamos a debe de hablar- haber políticas públicas más enfocadas en ayudar a los jóvenes, pero en disminuir la violencia, en verdaderas ayudas y no precisamente económicas, sino, ya lo decía Enrique, con mayor inversión, ayudar a las empresas que generan empleo. Bueno, entonces de esa manera ir solventando las necesidades de la juventud. me encanta la armonía que se hizo en este lugar, de verdad. Ahora, les hago pronto una salió el pregunta. ¿Qué pasó en la pandemia con el gobierno federal? Díganme. Pues hicieron el ridículo. Hola de irresponsable. Hicieron el ridículo y justo hablábamos de a quién meteríamos a la cárcel Yo de los fui- funcionarios públicos, definitivamente a Gatell. Yo O fui sea, el único desastre. presidente municipal que formalmente le pidió al gobierno federal poder comprar vacunas. Teníamos presupuesto para poder comprar vacunas y me lo negaron. Me negaron el poder comprar nosotros la vacuna cuando estábamos arrancando para los huixquiluquenses. Es que justo a eso me refería cuando te preguntaba de cómo le haces para coordinarte con un gobierno federal que no tiene Que no las te quiere ganas ayudar. de ayudarte. No, bueno, sí, pero es ¿Por muy- qué? Porque no le conviene. O sea, y muchos es porque no le conviene, porque no le conviene que un municipio, que un gobierno Se le adelanta al del gobierno otro federal. Sí, partido claro, claro. le vaya bien. Por eso lo que quieren es que, o sea, ellos quieren que los indicadores, los gobiernos de Morena o los gobiernos del partido en turno estén bien y el resto no, pues por un tema electoral, por el mismo tema que al final existe Jóvenes Construyendo el Futuro. Ojo, como programa social, bien, a mí me gustan los programas sociales, pero no sé, o sea, el dato que decías de, ¿sabes cuánto el porcentaje de estudiantes que se quedaron al final con un trabajo? Yo no lo conocía y lo intentaba investigar por el tema de que no hay transparencia, ni siquiera se miden
estos avances en los programas sociales. ¿Por qué? Porque ni siquiera les importa conocer eso, porque no es un programa social y porque al final es un programa electoral. Te sirve para tener votos. Si no, no me importa saber al final cuántos... Es la verdad. Así cuántos- funciona Oigan, Morena. Yo quisiera jóvenes se ahondar quedaron con en eso. el tema de seguridad y jóvenes con algo muy puntual. Este ha sido un gobierno particularmente punitivista. A pesar de decir lo contrario, han aumentado el catálogo de prisión preventiva oficiosa y la cantidad de gente joven que se está yendo a la cárcel por el pretexto más básico, y uno de ellos que a mí me parece muy preocupante, literal, por traer un churro mota en la calle, que se van 3, 4, 5, 10, 12 años a la cárcel sin juicio, etcétera. Es terrible. ¿Qué hacemos para mesurar el antipunitivismo? ¿Cómo, O sea, cómo que sin juicio? sí, No. claro, hay un chorro de gente que está en la cárcel que Por no prisión tiene juicio, preventiva. prisión preventiva oficiosa. No, sí, pero no, es que son dos cosas diferentes. Tiene que haber un juicio. No pueden estar en la cárcel sin juicio. No, lo que Enrique, tú estás claro que lo diciendo, están. lo que tú estás diciendo es que están en juicio y no hay una no sentencia. tienen una sentencia. Claro. Eso Sí, más bien, es bueno, no, sí, pero obviamente están sin sentencia. no puede haber. Pero mira, el tema de los jóvenes. La verdad que el tema de los jóvenes es algo en donde todos los gobiernos tenemos que invertir, porque ustedes son el presente de México. Yo no estoy de acuerdo en que los jóvenes tengan un par de tenis, como lo hizo el presidente. Yo lo que quiero para mi México es que cualquier joven pueda tener 10, 20 o 30 pares de tenis que pueda escoger. Yo quiero un México que los jóvenes puedan ganar 10, 15, 20 mil pesos. Que no se necesite un programa social, porque realmente lo que necesitamos en un país es que no se necesiten los programas sociales, que los jóvenes tengan un empleo quiero. para poder salir adelante. Cierto, sí, sí. ¿Qué pasa con muchos de los jóvenes que no tienen un empleo y obviamente pues empiezan a robar, lo que tú estás diciendo, o empiezan a vender? No, yo no dije eso. Pero no, o sea, eso es lo que pasa con los Yo jóvenes. dije que traes un churro en la calle, o sea, Es que un churro en la déjame terminar. calle y te meten a la cárcel. no lo Empiezan a estás vender, vendiendo. empiezan a vender marihuana, empiezan a asaltar, porque es como empieza una carrera delictiva de los jóvenes. Empiezan robando un tapón, después roban un coche y van subiendo. Si esos jóvenes tuvieran oportunidades de salir adelante, créeme que eso no pasaría. Y eso es lo que yo quiero para mi México, que haya oportunidades para ustedes, para los jóvenes. Y algo que me preocupa más es que vivimos en un mundo globalizado y los jóvenes en México no están teniendo las oportunidades como otros jóvenes en otros países. Y nos vamos a quedar generaciones atrás. ¿Cómo puede ser que estemos en un país en donde se esté construyendo una refinería? Porque se está construyendo, no se ha terminado. Con un sobrecosto, por cierto. Y que se inunda. Y que no refina un Y que no carajo. refina. Y que no ha refinado. Pero espera. Sí. Y que en países de Europa, hoy ya en los centros no puedan entrar coches con gasolina, en donde ya estén proyectos avanzados trabajándose en carreteras para coches eléctricos. ¿En dónde nos estamos quedando en México? Y ustedes como jóvenes que son el presente necesitan tener oportunidades y no las estamos teniendo en México. Por favor, abran los ojos ustedes como jóvenes. No, los tenemos abiertísimos. No, o sea, hablo en general. En general. Nosotros también. Para los que nos Yo están creo que viendo. también, los que no, sí. los que no. Para los A que mí me no, gustaría- para los que nos están viendo. Te queremos hacer un examen del Estado de México para ver qué tan bien lo conoces. Ándele. Yo para qué esto. Nosotros vamos a Porque también especular. vas a señalar con ese que lado. Entonces, Te van a poner esa opción múltiple. Veo. Ok, a ver. ya tenemos, Creo que solo hay- por favor, a ver, ya podemos ver las opciones aquí, por favor, en pantalla, nos la ponen. ¿Cuál es la extensión del Estado de México? Correcto. 22,500. Yo copiándole su 22,500 respuesta. kilómetros cuadrados. Tú sígueme, güey. A ver, ¿qué puso? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Yo copiándole su respuesta. sígueme, Enrique, güey. ¿cuántos municipios tiene el Estado de México? ¿Nos pueden poner las opciones? No. Déjame pensar. Tú sígueme, güey.
Ajá, a ver, yo viendo... Ok. Hace rato dijo, Sé que no se va a equivocar. 125. Sí, ya lo mencionó. Ahora, dinos quién fue el primer gobernador constitucional del Estado de México. A ver, Tú también sígueme. ok. A pesar de que sí. pegaste todo el Excelente. programa. Pues te pasé una Enrique respuesta. demostró sus conocimientos en el Estado de México. Sacó 10 en su examen. Bueno, hay una vez que Enrique demostró su conocimiento en el Estado de México. De verdad, no me queda nada más que agradecerte. Gracias. Tristemente, este programa está llegando a su fin, pero muchas gracias por acompañarnos, por platicar con nosotros. Y a mis compañeros de la banda presidencial, una vez más, es un gusto tenerlos Gracias, aquí. Vero. Bravo. Gracias, Enrique. Sofía, qué bueno que se animó a venir esta Gracias, semana con Sofi. nosotros. Y a todos los que nos están viendo en sus casas, muchísimas gracias por acompañarnos. Ya saben cómo pueden apoyar este programa. Puede ser con su like, compartiendo, eso nos ayuda mucho. Y comenten qué piensan, si están de acuerdo con nosotros, si nos quieren mentar la madre es completamente gratis. También Vénganse, háganlo. vénganse. Muchísimas gracias. Y pues Ojalá bueno, nos y no, vemos la pero- próxima semana. Gracias. Venga.